La liga cada vez se mueve más, pero el dinero parece que brilla por su ausencia. En cambio, en el resto de ligas, en la Premier, en la Bundesliga, incluso en la Serie A, parece que el dinero les sobra. Empezamos desde ya con fichajes top número 5. Y como ya lo hicimos en el vídeo anterior, pues bueno, ya veis que estoy en este nuevo set donde, bueno, tengo aquí una mesita, tengo aquí un guión para no perderme, para daros muchísima información y para hablar cada vez de más fichajes, porque como decía, la liga se está empezando a mover cada vez más. Eso sí, el dinero parece que brilla por su ausencia. No vamos a ver todavía ningún fichaje más allá del de Kylian Mbappé, que por mucho que llegue libre, sabemos que hay un monto de dinero importante ahí detrás, que se mueva por muchísimo dinero, aunque sí que creo que en estos siguientes días, sobre todo en el Atlético de Madrid, parece que sí que se puedan mover algunos millones. Así que vamos a empezar ya por el mercado nacional y hablando del Getafe, que es el equipo a priori que más se ha movido. Primero, el Choco Lozano, el delantero hondureño que la temporada pasada estuvo cedido en el Almería, deja el Getafe para marcharse al Santos Laguna por 2 millones. Con estos 2 millones que incorporan por el delantero, el Getafe ha reincorporado a Diego Rico, que ya estuvo la temporada pasada y ejerce esa cláusula de opción de compra de 1,5 millones, e incorpora también desde la Real Sociedad a Alex Sola, jugador que la temporada pasada estuvo cedido en el Alavés y que creo que es un lateral extremo que por 1 millón le puede dar un muy buen rendimiento a un Pepe Bordalas, que le gusta mucho ese doble lateral. Que es verdad, aquí también hay que comentarlo, que es un jugador muy diferente a Mason Greenwood, que es el jugador que vimos la temporada pasada ocupando ese perfil derecho del centro del campo. Ahora llega Alex Sola, también llegó Peter Federico, que por 1 millón, como decía, me parece un fichaje muy interesante. En la Real Sociedad, para ocupar el sitio que deja Diego Rico, llega desde el Manchester City a sus 23 años Sergio Gómez, por un monto de 9 millones. Es el fichaje más caro que vamos a ver hoy en el apartado de la liga, en el mercado nacional. Sergio Gómez, que es un jugador de la Masía que salió hace ya varias temporadas y que ahora, tras su paso por el Manchester City, donde la verdad no ha tenido mucho protagonismo, pues bueno, considero que en la Real Sociedad puede rendir tanto de lateral, creo que también puede rendir por delante del lateral, incluso no descartaría verlo en el centro del campo en la posición de media punta. Un jugador que por 9 millones sin duda me parece un gran acierto. Otro de los equipos que más se está moviendo en las últimas horas es el Sevilla, que ha incorporado a 2 jugadores para su centro del campo. El primero, Sambi Lokonga, que llega cedido desde el Arsenal, el jugador que la temporada pasada me lideró en el Luton Town en la Premier League, que a mí me parece un fichaje interesante. Tiene una opción de compra el Sevilla de unos 10 millones y, como digo, me parece un fichaje interesante, aunque el más interesante sin duda de los dos que vamos a mencionar hoy es el de Saúl Ñíguez, que llega procedente del Atlético de Madrid cedido. Ya sabemos que con Saúl Ñíguez ha habido bastante debate en las últimas horas, porque al principio parecía que el Sevilla podía pagar traspaso, después parecía que Saúl iba a rescindir contrato con el Atlético de Madrid. Finalmente llega cedido, aunque habrá que ver después de la temporada qué pasa con el bueno de Saúl Ñíguez. También se ha movido bastante el Deportivo Alavés, que ha incorporado a 2 delanteros, uno que ya lo conocían bien en Mendizorroza, Asier Villalibre, que llega procedente del Athletic Club por 1 millón. Un jugador que, como decía, ya conocían en Mendizorroza porque estuvo cedido en la temporada, hace 2 temporadas, cuando el Alavés asciende a Primera División. La temporada pasada ya en Primera División se intentaron quedar con él en propiedad, pero bueno, no hubo forma de que el Búfalo saliera del Athletic, y ahora sí, como decía, por 1 millón, Asier Villalibre es nuevo jugador babazorro. También llega oficial en el día de hoy, para vosotros en el día de ayer, Juan Diego Molina Stoichkov, jugador que llega al Alavés por cerca de 1 millón de cláusula de rescisión, procedente del Eibar, un jugador que en segunda división se ha salido en las últimas temporadas en el conjunto armero y que por fin tiene la oportunidad de jugar en primera. Aquí tengo apuntado entre paréntesis jugadores. ¿Por qué tengo apuntado esto? Porque bueno, aparte de que el Alavés ha pagado la cláusula de rescisión de Stoichkov, anunciado tanto por el Alavés como también por el Eibar, se habla de que puede haber jugadores que todavía puedan entrar en esta negociación, entre ellos Sever Alcain y Abder Rebak, así que habrá que estar atentos en los siguientes días a ver cuáles son los jugadores que acaban llegando a Ipurúa. El Rayo Vallecano ha firmado a Gerard Gumbau, que ha ejercido su opción que tenía de salir cedido a un equipo de primera división. Gerard Gumbau, que lleva 2 descensos consecutivos, primero con Elche y la temporada pasada con Granada, tenía una opción de marcharse cedido a un equipo de primera en caso de que este equipo
se hiciera cargo de su ficha. Y por último, por cerrar con el último fichaje del apartado de la liga, tenemos que hablar de Willy Kambwala, central de 19 años que llega desde el Manchester United al Villarreal por 10 millones de euros. Es mucho dinero. Antes os decía que Sergio Gómez era el fichaje más caro que el que íbamos a hablar hoy en la liga. Bueno, pues ya estáis viendo que no, que es Kambwala, el central inglés de 19 años. Un jugador que, bueno, la temporada pasada lo pudimos ver en el Manchester United en algunos partidos, en un Manchester United que sufrió muchísimo en el centro de la zaga, y creo que el Villarreal gana varias cosas con este jugador. Primero, gana carisma, es un jugador que debutando con 19 años le vimos incluso haciéndole bailecitos a la grada. Creo que gana potencia y creo que gana futuro. La verdad que era una posición donde el Villarreal se tenía que reforzar sí o sí, más allá de que Raúl Albiol ha renovado una temporada más, pero creo que el fichaje de Willy Kambwala es un muy buen movimiento y vamos a aprovechar este fichaje para marcharnos a la Premier League y concretamente para marcharnos al Manchester United, porque está siendo el agitador de los últimos días en el mercado. Hablaremos de un francés seguramente en los próximos días, pero hoy tenemos que hablar de Joshua Zirkzee, el delantero del Bolonia, el delantero neerlandés que llega por la cláusula de 42,5 millones al Manchester United. Todo apuntaba a que podía reforzar el Milan, todo apuntaba a que se podía quedar en Italia, pero finalmente el Manchester United ha puesto el dinero sobre la mesa y se ha llevado a Joshua Zirkzee rumbo a Manchester. Aquí la verdad, bueno, tengo que decir que me parece un poco el mismo movimiento que se hizo la temporada pasada con Rasmus Højlund, que llegó por alrededor de 60 millones, si no me equivoco, después de realmente haber hecho una buena temporada con la DA, pero de no ser un especialista en goles. Y aquí, bueno, tengo apuntado que Joshua Zirkzee esta temporada solo ha marcado 11 goles en Serie A. Me recuerda un poco al fichaje del danés, de Rasmus Højlund. El Ipswich Town es el equipo que más se ha movido en los últimos días en la Premier League. El recién ascendido ha hecho 3 fichajes de bastante renombre. El primero, Jacob Graves, que llega desde el Hull City por 21,5 millones para reforzar el centro de la zaga. Liam Delap, del Manchester City, uno de los canteranos que, bueno, más temporadas llevamos escuchando de él, que todavía no ha tenido oportunidad, que llega por casi 18 millones sin haber debutado en la Premier League. La verdad que los precios que se mueven en la Premier League me parecen espectaculares. Y el último fichaje que han hecho es Arijanet Muric, que llega por 9,5 millones desde el Burnley, portero que la temporada pasada jugó en el Burnley de Vincent Kompany, que acabó descendiendo. Aquí lo único que le pido al Ipswich Town es, por favor, que no le pidan a Muric que haga cosas que no sabe hacer, concretamente salir con el balón jugado. El Southampton se ha hecho en propiedad con Flynn Downs, procedente del West Ham, por 21,4 millones. Ya estuvo cedido la temporada pasada en el segundo tramo, en segunda división, jugador importante que acabó ascendiendo con el Southampton, que ahora se hace en propiedad con él. Y el Chelsea ha fichado a otro pivote más que se va a unir a Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Renato Lavia, Hugo Chukwu. Bueno, la verdad que no sé qué quiere hacer el Chelsea concretamente con tanto pivote, pero bueno, fichan a Renato Veiga, que llega desde el Chelsea por 14 millones. Y vamos ahora al mercado italiano, al mercato, porque ya hablábamos el otro día de que el Napoli había firmado a Rafa Marín y su acompañante a priori va a ser Buongiorno, que llega desde el Torino por 35 millones de euros. El sustituto de Buongiorno en el Napoli, bueno, es un jugador que conocemos bien en la liga, Saúl Coco, que deja Las Palmas para marcharse al Torino por 7,5 millones. Uno de los movimientos más importantes en Italia lo ha hecho la Atalanta, que ha firmado a Ibrahima Sulemana, procedente del Cagliari, por 7,5 millones, 21 añitos de jugador. Ojo con este chico, que potencialmente es uno de los mejores mediocentros que vamos a encontrar en la Serie A, pero es que no solo eso, porque en esta negociación también han entrado jugadores como Zortea, Adopo y Piccoli. La Lazio ha firmado a Nuno Tavares, que la temporada pasada estuvo cedido en el la temporada pasada estuvo cedido en el Olympique de Marsella por parte del Arsenal. Y bueno, Nuno Tavares, que es el lateral izquierdo que salió de Benfica hace algunas temporadas, que parecía que tenía muchísimo potencial, pero que bueno, a día de hoy hay que decir que se ha estancado bastante. Y el Inter ha incorporado al delantero iraní Mehdi Taremi, que llega libre desde el Oporto, un fichaje que me parece más que interesante. En la Bundesliga solo vamos a destacar un fichaje que lo ha hecho el Stuttgart, y estamos hablando del delantero Demirovic, que llega por 21 millones procedente del Augsburgo. Todo apunta a que Guirassy va a dejar el Stuttgart en los próximos días para fichar por el Borussia Dortmund, y por lo tanto el Stuttgart se ha querido adelantar con la incorporación de Demirovic, un delantero
que hace no mucho estaba en el Deportivo Alavés B. Y por cerrar con el vídeo de hoy, nos vamos a ir al extranjero, nos vamos a ir concretamente a la Liga Turca. No va a ser habitual que hablemos de la Liga Turca en este tipo de vídeos, pero hoy sin duda lo tengo que hacer, porque el Fenerbahçe ha firmado a Alan Saint-Maximin cedido, pagando 8 millones por la cesión. También el Fenerbahçe ha firmado a Cenk Tosun libre, que deja Beşiktaş para marcharse al otro cuadro de Estambul, como decía el Fenerbahçe. Pero escojito con el recambio de Cenk Tosun en el Beşiktaş, que ha pagado 3 millones por Ciro Immobile, el italiano que deja la Lazio por 3 millones, como decía, para recalar en el fútbol turco. A sus 34 años, un delantero que, bueno, lo conocemos en la Liga porque estuvo en el Sevilla, también lo conocen en Alemania porque estuvo en el Dortmund, aunque en estos dos destinos no tuvo un gran rendimiento. La verdad es que cada vez que ha salido de Italia su rendimiento ha sido bastante malo, y la verdad es que este fichaje me pilló bastante por sorpresa porque no me esperaba que un jugador como Ciro Immobile dejara la Lazio para marcharse a Beşiktaş. Y hasta aquí este vídeo de hoy. Ya sé que hoy he ido rapidito, he ido picadito, pero quería tratar toda la actualidad porque la verdad es que se está moviendo mucho el mercado. Así que ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, bueno, simplemente que dejéis un like, que dejéis un comentario cuál es el fichaje que más os gusta y que, bueno, suscribáis y activéis la campanita, porque la semana que viene se van a venir 2 vídeos que vamos a analizar la actualidad del mercado, pero haciendo algunos retoques en algunos equipos de la liga que creo que os van a gustar mucho. Así que suscribiros y activar la campanita para que YouTube os avise de cuando se publiquen esos vídeos.